El niño pensó que tenía chinches, pero el médico miró más de cerca y se horrorizó. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En una casa de madera de 2 pisos situada en silencio en las afueras de la ciudad, vivía una familia de 3 personas. Don Luis, un carpintero de mediana edad amable, su esposa Teresa, maestra de primaria, y su hijo de 10 años llamado Álvaro. ¿Te estás rascando otra vez? Teresa encendió la luz apresuradamente al oír ruidos desde la habitación de su hijo a medianoche. Álvaro se sentó de golpe en la cama, respirando agitadamente, mientras se rascaba con fuerza los brazos, ya enrojecidos. Me pica mucho, mamá. Me pica por todas partes. La madre encendió la lámpara de noche, alarmada al ver los arañazos rojos como si se los hubiera hecho con las uñas. Las sábanas estaban manchadas de sangre porque el niño se había rascado hasta romperse la piel. Luis, despierta, mira lo que le pasa al niño. Teresa gritó mientras buscaba la pomada para aliviar la picazón. Don Luis entró apresuradamente, aún con los ojos adormilados. ¿Otra vez? Mi amor, déjame ver. Álvaro se acurrucó contra su madre, temblando, y dijo, igual que anoche, y también la noche anterior. Me pica mucho, y tengo frío. Habían pensado que era por picaduras de mosquitos o alguna alergia común. Pero cuando Teresa encendió todas las luces y revisó la habitación por completo, vio que las manchas rojas aparecían en los brazos, el cuello, la espalda, e incluso en las plantas de los pies. Al principio pensaron que eran las sábanas sucias, así que Teresa las lavó y las cambió. La segunda noche, roció repelente por toda la habitación. Pero nada mejoró. Álvaro seguía con picazón y las manchas se extendían más. Seguro son chinches, susurró Teresa a su esposo en la cocina mientras Álvaro dormía la siesta por el agotamiento. Luis frunció el ceño. Ya revisé bien. El colchón está limpio, no hay rastros de insectos. La casa es vieja, sí, pero no tanto. Entonces, ¿por qué le pasa esto cada noche? Luis suspiró, apartando la mirada. ¿Será algo de la escuela? ¿Alguna alergia? Teresa negó con la cabeza. Hoy lo dejé en casa todo el día. No comió nada nuevo, no usó ropa vieja. Y aún así, en cuanto se acostó, empezó a rascarse. La casa que alquilaban estaba junto a una pequeña colina, con paredes de madera pintadas hace años y tejas deterioradas por el tiempo. Se habían mudado 6 meses atrás, después de que Luis perdiera horas de trabajo por el cierre parcial del taller de carpintería. Ya no podían pagar el departamento en el centro de la ciudad, así que alquilaron esta casa a la mitad de precio. El dueño, don Domingo, era un anciano soltero que vivía en un pequeño apartamento en la parte trasera. Era reservado, frío, y respondía con gestos o monosílabos. Teresa una vez lo invitó a cenar, pero él solo negó con la cabeza y dijo, no me gusta el ruido. En las noches siguientes, Álvaro empezó a tener insomnio. Pasaba en vela hasta el amanecer, rascándose, llorando y temblando de frío. Mamá, hay algo que me camina por el cuerpo. No hay nada, hijo. Solo es una pesadilla. Duerme, mamá está aquí contigo. Teresa se sentaba a su lado, con ojeras por la falta de sueño, pero con voz dulce. El niño sollozaba, me toca. Está muy frío. Teresa le apretó la mano, con voz quebrada. No pasa nada, mi amor. No dejaré que te haga daño. Con el paso de los días, Álvaro comenzó a perder peso. Ya de por sí comía poco, pero ahora casi no probaba bocado. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida. Luis, desesperado, se mostraba más irritable. Tenemos que hacer algo, Teresa. No podemos seguir así con el niño. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Mañana lo llevaré a un dermatólogo en la ciudad. Ya pedí una cita. No podemos esperar más. Esa noche, Álvaro volvió a soñar con algo que reptaba sobre su cuerpo. Se despertó de un sobresalto, gritando. Hay alguien que me mira desde la pared, mamá. Teresa se sobresaltó, abrazándolo. Solo fue un sueño, hijo. No hay nadie. Álvaro susurró.
Escuché susurros. Detrás de la pared. Luis entró, mirando fijamente la pared vieja al lado de la cama de su hijo. Ahí está el cuarto vacío que Domingo dijo que era una bodega, ¿no? Teresa asintió, preocupada. Dijo que no se usa desde hace 20 años. Luis se acercó a la pared y pegó la oreja. Silencio. No hay nada, solo sueños, dijo, como para convencerse a sí mismo. Teresa dudó. ¿No sientes un olor raro? Luis respiró hondo. Un olor leve, persistente, como a tierra podrida, a óxido, como de un lugar cerrado por mucho tiempo. Frunció el ceño. ¿Podría ser una tubería vieja? No, este olor es distinto, murmuró Teresa, abrazando a su hijo. A la mañana siguiente, cuando llevaban a Álvaro a consulta, el niño se quedó dormido en el asiento trasero por el agotamiento. Teresa lo miró por el retrovisor, con los ojos enrojecidos. Ojalá no sea nada grave. En la clínica, la doctora Sara Jiménez, una mujer de unos 40 años, especialista en dermatología, revisó meticulosamente cada mancha roja. No parece una alergia común. Tampoco son picaduras de insectos, dijo, sin apartar la vista de la piel inflamada. Luis frunció el ceño. ¿No son chinches? ¿Ni garrapatas? Sara negó con la cabeza. Creo que debemos hacer una biopsia de piel para investigar más. También un análisis de sangre. Si hay alguna toxina, podría aparecer en los resultados. Teresa tomó la mano de su esposo. ¿Toxina? Sara se puso seria. Podría ser. No estoy segura aún, pero la piel del niño reacciona como si hubiera estado expuesta a un químico leve pero continuo. Luis miró a su esposa, atónito. ¿Un químico? ¿De dónde saldría eso en nuestra casa? Sara tomó notas. ¿Pueden describirme el entorno donde vive Álvaro? ¿La casa fue pintada recientemente? ¿Usan productos de limpieza fuertes? ¿Hay zonas con moho? Teresa se apresuró. No, alquilamos una casa vieja, sin pintar, sin reformas. Solo hay un cuarto al lado del de Álvaro que está cerrado. El dueño dijo que era una bodega que nadie usa. Sara levantó la vista. ¿Ese cuarto está pegado a la cama de Álvaro? Luis asintió. Pared con pared. Pero tiene candado por fuera. Nunca hemos entrado. La doctora guardó silencio unos segundos. Luego dijo con voz pausada. Creo que necesito ir personalmente a revisar el ambiente donde vive el niño. Álvaro estaba acurrucado en la sala de espera del Hospital Segovia, su rostro pálido, los ojos apagados, aún rascándose el cuello de vez en cuando. Teresa suavemente le bajó la mano, con voz temblorosa. No te rasques más. Por favor, hijo. Pero me pica mucho, mamá. No lo aguanto. Se quejaba Álvaro, al borde de las lágrimas. Luis estaba de pie detrás de ellos, con las manos aferradas al respaldo de la silla, luchando por mantenerse sereno. La doctora Sara Jiménez salió del laboratorio con un sobre de resultados y una carpeta. Pasen a mi consultorio, por favor. Necesitamos hablar a solas. Su voz ahora era más grave, ya sin el tono suave del día anterior. El consultorio era pequeño, iluminado fríamente por tubos fluorescentes que caían directamente sobre el escritorio. Teresa abrazaba a Álvaro a su lado. Luis se sentó enfrente de la doctora, sin apartar la vista del expediente. Sara abrió la carpeta y dijo lentamente. Primero, los análisis de sangre de Álvaro no muestran infección bacteriana, parásitos ni virus evidentes. Sin embargo, los niveles de inflamación y glóbulos blancos están algo elevados. Eso concuerda con un estado de inflamación prolongado. ¿Y la biopsia de piel? Preguntó Luis de inmediato. Sara asintió. Acabo de recibir el resultado. La piel de Álvaro muestra signos de reacción a un compuesto químico con base de formaldehído. Es un conservante, común en industrias y laboratorios. A bajas concentraciones, causa picazón, inflamación, alergias. Pero la exposición prolongada puede dañar el sistema respiratorio y neurológico. Teresa se alarmó. ¿Pero cómo va a haber formaldehído en nuestra casa? No usamos químicos. Sara cruzó los brazos, tensa.
Eso mismo me pregunto. Por eso les pedí tantos detalles. Álvaro no pudo haber estado expuesto en la escuela, porque los niveles acumulados en sangre indican que ha sido un proceso de semanas, incluso meses. Tiene que ser en un lugar donde esté todos los días. Quiero pedir permiso para visitar su casa y examinar el ambiente. Puede haber una fuente de emisión que aún no hemos detectado. Luis asintió de inmediato. Por supuesto. La invitamos cuando quiera, cuanto antes mejor. Sara se levantó, haciendo un gesto. Perfecto. Iré mañana por la mañana con un colega. Por favor, no usen más aerosoles ni cambien nada en la habitación de Álvaro. Necesito que todo esté tal como está. Teresa asintió suavemente, con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos. A la mañana siguiente, Segovia amaneció envuelta en neblina, con un frío que calaba los huesos. La doctora Sara llegó con un colega técnico ambiental llamado Antonio Morales, un hombre tranquilo de unos 35 años, con gafas y una valija llena de instrumentos. Teresa abrió la puerta. Disculpen el desorden. Sara sonrió levemente. No se preocupe, señora Teresa. Necesitamos ver el entorno tal como es. Subieron juntos al segundo piso, donde estaba el cuarto de Álvaro. Era una habitación pequeña, con paredes de madera envejecida, la cama pegada a la pared derecha. Álvaro estaba sentado en una esquina, abrazando su oso de peluche, con la mirada sombría. Antonio comenzó a medir la calidad del aire, concentrándose en la pared junto a la cama. El dispositivo emitió un pitido suave y luego se detuvo. Antonio frunció el ceño. Sara le preguntó en voz baja, ¿viste algo? Antonio negó con la cabeza. Todavía no es claro. Voy a dejar un medidor de formaldehído aquí. Tomaremos la muestra en unas horas. Luis miró a los dos visitantes y luego señaló la pared. Detrás de esta pared está la habitación cerrada, la que don Domingo dijo que era una bodega vieja. Sara se giró hacia él. ¿Podríamos echarle un vistazo a esa habitación? Luis dudó. Yo, le preguntaré a él. Vive en la parte de atrás, iré a tocarle la puerta. Todo el grupo bajó al patio trasero, donde estaba la pequeña casa de don Domingo. Luis llamó a la puerta y murmuró a su esposa. No estoy seguro de que quiera abrirnos. Al cabo de un rato, don Domingo abrió apenas la puerta. Su rostro era huesudo, con el cabello completamente blanco y los ojos hundidos. ¿Qué pasa?, preguntó con voz áspera. Luis sonrió con cortesía. Buenos días, don Domingo. Esta es la doctora y el especialista ambiental del Hospital de Segovia. Han venido a revisar la casa por la salud de Álvaro. Quisiéramos pedirle si puede abrir la habitación antigua en el segundo piso para que ellos revisen el ambiente. Domingo frunció el ceño. Ahí no hay nada. Solo cosas viejas. Perdí la llave hace tiempo. Sara dio un paso al frente, con voz paciente. Solo necesitamos revisarla un momento. ¿Podría verificar si hay alguna copia de la llave? Domingo cruzó los brazos, molesto. La llave está perdida. Además, esa habitación está sellada. No puede afectar al niño. Antonio intervino. Señor, la cantidad de formaldehído en la habitación contigua es anormalmente alta. Podría haber una fuga desde algún lugar. No estamos acusando a nadie, solo queremos asegurarnos de que el niño esté a salvo. Domingo lo miró entrecerrando los ojos y gruñó. Ya les dije que ahí no hay nada. Si sospechan algo, revisen su parte de la casa. No se metan con lo mío. Sara mantuvo la calma. Solo queremos ayudar a Álvaro. Si pudiera encontrar la llave hoy, sería mejor para todos. Domingo guardó silencio unos segundos, luego asintió. La buscaré. Vuelvan más tarde. La puerta se cerró de golpe. Luis suspiró y miró a Antonio. ¿Qué opinas? Antonio sacó otro dispositivo portátil del maletín y subió nuevamente al cuarto de Álvaro. Colocó el sensor junto a la pared, y el aparato comenzó a emitir pitidos más rápidos. Antonio revisó los datos y murmuró. La concentración de formaldehído junto a esta pared es 10 veces más alta que el límite permitido. Sara frunció el ceño. Entonces sí hay una fuga real. Teresa preguntó.
Alarmada. ¿Qué tan tóxico puede ser? Antonio se puso serio. Con exposición prolongada, afecta el sistema respiratorio, incluso el sistema nervioso. En un niño como Álvaro, el riesgo es mucho mayor. Luis apretó la mano de su esposa, con voz quebrada. No lo podemos creer. Sara asintió. Haré un informe y sugeriré una inspección obligatoria si don Domingo no coopera. Esto ya no es un asunto privado. Esa tarde, don Domingo no regresó. La familia esperó todo el día, pero él no trajo ninguna llave como prometió. Al anochecer, Luis tocó su puerta, pero nadie respondió. La casa estaba a oscuras, en absoluto silencio. Teresa temblaba. ¿Tú crees que está ocultando algo? Luis asintió suavemente, sin apartar la vista de la pared tras la cama de su hijo. Sara llamó de inmediato al Departamento de Salud local y solicitó una intervención urgente. Si él se niega a cooperar, pediré a la policía una orden de registro. Álvaro está en peligro cada minuto que pasa. La pequeña casa, antes silenciosa, ahora se sentía cargada de tensión y sospecha. Nadie dijo una palabra más. Solo Álvaro, encogido en la cama, susurró algo que heló la sangre de todos. Mamá, esta noche ella va a susurrar otra vez. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol apenas atravesaban los pinos, alguien golpeó la puerta de la casa de Luis. Toc, toc, toc. Luis abrió la puerta y encontró a dos personas vestidas con uniformes azul celeste. Uno llevaba una carpeta y el otro unos instrumentos de medición. Buenos días. Venimos del Departamento de Salud Pública de Segovia. Yo soy el ingeniero ambiental Miguel Torres, y esta es mi colega, la ingeniera supervisora Alejandra Ruiz, se presentó el hombre. Luis asintió con el rostro tenso. Los esperábamos desde temprano. Pasen, por favor. Subamos al segundo piso. Mientras subían las escaleras, Teresa susurró a su esposo, ¿has visto a don Domingo? Luis negó con la cabeza. Anoche todo seguía igual. Sin luces, sin ruido. En la habitación de Álvaro, Miguel y Alejandra activaron los dispositivos de medición del aire. El ambiente seguía impregnado de humedad y un frío que se metía por las tablas del suelo. Miguel colocó el sensor en varios puntos de la pared contigua a la bodega. Bip, 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 bip. Alejandra revisó los datos mostrados. El nivel de formaldehído en la pared contigua supera 12 veces el límite permitido. Es grave. Sara también estaba presente y comentó en voz baja. Claramente hay una fuga de sustancia tóxica. La pregunta es, ¿de dónde viene? Teresa intervino. Aún no hemos podido entrar en la habitación contigua. Don Domingo dijo que perdió la llave. Miguel frunció el ceño. La pared que divide las habitaciones es de madera vieja. Si en la bodega hay material en descomposición desde hace años, es totalmente posible que los vapores se filtren por las grietas. Luis se mordió el labio, y con determinación dijo, tenemos que entrar ahí. No podemos seguir esperando a don Domingo. Alejandra asintió. Podemos solicitar una orden de registro forzado por riesgo a la salud pública. Sara reaccionó de inmediato. Haré el informe ahora mismo. Pero llevará al menos unas horas obtener la orden. Miguel se acercó más a la pared y olfateó los huecos. Huele, como a materia orgánica podrida desde hace mucho. No es solo polvo. Luis susurró a Teresa. ¿Recuerdas que el primer día que llegamos yo también sentí ese olor? Pero pensé que era madera vieja. Yo creí que era por lo antiguo del cuarto. ¿Quién iba a imaginar? Mientras todos conversaban, se escuchó un clic en la cerradura de la puerta principal. Todas las miradas se dirigieron a la escalera. Era Domingo. El anciano tenía el mismo aspecto de siempre. Abrigo gris gastado, sombrero negro, ojos hundidos como pozos oscuros. ¿Llamaron al gobierno para que invada mi casa? Dijo con voz dura. Luis salió a su encuentro, tratando de mantenerse tranquilo. Mi hijo está intoxicado por una fuga. Solo queremos asegurarnos de que no haya peligro en esa habitación. Domingo miró con desconfianza al grupo de desconocidos.
Esa habitación no se toca desde hace 20 años. ¿Qué podría haber ahí? Sara se acercó, firme pero respetuosa. Necesitamos entrar a inspeccionar. Si usted no abre, las autoridades lo harán. Domingo guardó silencio, luego giró y bajó por las escaleras. Todos esperaron conteniendo la respiración. Un minuto después, volvió con un llavero antiguo y pesado en la mano. No me hago responsable si rompen algo. Tiró las llaves al suelo con frialdad y se marchó. Luis las recogió con la mano temblorosa. Vamos a ver. La puerta de la habitación junto a la de Álvaro estaba descolorida, con la pintura descascarada. Teresa tragó saliva mientras Luis introducía la llave en la cerradura. ¡Clic! La puerta se abrió, y una ráfaga de aire helado salió del interior. El cuarto estaba completamente oscuro, cubierto de polvo. Alejandra encendió su linterna, iluminando un espacio que parecía una tumba. Viejas telas cubrían muebles deteriorados. Sillas, mesas, baúles, todo parecía abandonado por décadas. Dios mío, Teresa se tapó la nariz y retrocedió. Ese olor. Miguel se puso la mascarilla y entró, el aire es muy denso. Puede haber compuestos tóxicos acumulados. Sara señaló hacia el centro de la habitación. Miren ahí, en el suelo. Algo grande y cubierto con una lona pesada yacía en el centro. Luis se acercó lentamente, tomó una esquina de la tela, y la levantó. Todos contuvieron el aliento. Una silla vieja de madera. Encima, un cuerpo humano destruido por el paso del tiempo. Estaba encorvado, con la carne descompuesta, la cabeza ladeada, las muñecas atadas con una cuerda podrida. La boca estaba completamente sellada con una gruesa capa de cemento, como si alguien lo hubiese hecho a propósito. Teresa gritó, se cubrió la boca y retrocedió, casi cayendo. ¡Dios! Alejandra dio un paso atrás, apretando la linterna con fuerza. Miguel sacó el teléfono y tomó fotos rápidamente. Luego miró a Sara. Tenemos que llamar a la policía de inmediato. Esto podría ser un homicidio. Luis se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. ¿Alguien estuvo encerrado aquí todo este tiempo? Sara murmuró. Nadie podría imaginar algo así. Alejandra notó algo más. Miren la pared detrás de la silla. Está agrietada. Por ahí podría haberse filtrado el gas hacia el cuarto de Álvaro. Miguel tomó el medidor, exacto. Aquí es donde la concentración de formaldehído es más alta. Luis, temblando, miró a su esposa. Vivimos al lado de una tumba durante meses. Teresa se tapó el rostro y rompió en llanto. La policía llegó en apenas 20 minutos. El inspector a cargo, Javier Cebrián, de poco más de 40 años, era serio y eficiente. Examinó la escena y ordenó cerrar completamente el segundo piso. Esto es un posible homicidio, ocurrido hace muchos años, declaró. Una agente, Carmen Olivares, comenzó a tomar fotos, recoger muestras del aire y objetos del lugar. Sara se acercó a Carmen. Soy la doctora que atiende al niño Álvaro. Creo que este cadáver está relacionado con su condición. Carmen asintió con seriedad. Realizaremos la autopsia y enviaremos las muestras al forense de Madrid. Gracias, doctora, por no rendirse. El inspector Javier echó un vistazo al cuerpo momificado sobre la silla, con una expresión sombría. Es increíble. Toda una comunidad vivió al lado de este crimen durante 2 décadas. Luis se quedó inmóvil como una estatua, luego preguntó en voz baja. Si don Domingo, si él fue quien encerró a alguien en ese cuarto. ¿Cómo pudo seguir viviendo tan tranquilo? Javier respondió con firmeza. Hay demonios disfrazados de humanos. Que viven entre nosotros. Aquella tarde, la casa se llenó de gente como nunca antes. Policías, técnicos forenses, personal de salud pública. Todos con mascarillas, moviéndose en silencio bajo una atmósfera densa. La familia de Luis recibió la orden de no subir al segundo piso y mantenerse alejados del cuarto donde se había encontrado el cadáver, que ahora estaba sellado para la investigación. En la sala,
Teresa abrazaba con fuerza a Álvaro. El niño seguía en silencio, con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro mundo. Luis, de pie junto a la ventana, encendía un cigarrillo con manos temblorosas. Hacía años que no fumaba. ¿Tú crees que realmente mató a alguien?, preguntó Teresa en voz baja, temiendo que su hijo escuchara. Luis dio una calada larga y soltó una nube de humo gris. No tengo dudas. ¿No viste su cara esta mañana? Inexpresiva, como si nada hubiera pasado. La puerta principal se abrió. El inspector Javier entró acompañado de una mujer alta y delgada, de cabello castaño, con un abrigo gris largo. Ella es la investigadora forense Laura San Martín, del Departamento Criminal de Madrid, presentó Javier. Estará a cargo del análisis de la escena con nosotros. Luis estrechó la mano de Laura. Por favor, ayúdennos a entender lo que está pasando. Laura asintió levemente, sin quitarle la mirada a Álvaro. He visto las fotos de la escena. Lo que encontramos puede ser muy grave. Javier añadió. También contactamos con las autoridades locales para investigar los antecedentes de Domingo. Al parecer, su pasado no es tan limpio como muchos creían. Luis frunció el ceño. Ha vivido aquí por lo menos 30 años. Cuando nos mudamos, ya era reservado y callado. Teresa intervino. Nunca fue amable. Una vez lo invité a cenar y solo dijo heno como con desconocidos y cerró la puerta en mi cara. La señora Rosario, la vecina, dijo una vez que él tenía esposa, pero ella desapareció hace tiempo. Murmuró Luis. Laura preguntó enseguida. ¿Rosario? ¿Tiene su dirección? Teresa respondió rápidamente. Vive al final de la pendiente, en la casa con la parra de uvas rojas. La llevo. Javier asintió. Debemos hablar con los vecinos lo antes posible. Mientras tanto, citaré a Domingo a la comisaría para interrogarlo. 2 horas después, en la comisaría de Segovia. Domingo estaba sentado en la sala de interrogatorios, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Frente a él estaban Javier y Laura, mientras el agente Valero tomaba notas. Señor Domingo, empezó Javier, encontramos el cadáver de una mujer en la bodega que usted mantuvo cerrada por casi 20 años. ¿Tiene algo que decir al respecto? Domingo parpadeó lentamente. Ya lo dije, no he entrado a ese cuarto desde hace mucho. Solo era un almacén. Laura intervino. El cuerpo estaba atado, con la boca sellada con cemento. ¿Cree que los objetos del almacén pudieron hacerlo por sí solos? Domingo frunció ligeramente el ceño. No sé nada. Alguien podría haber entrado. Javier se recostó en su silla, con voz fría. La cerradura es suya. Nadie podía entrar sin la llave. Nunca denunció un robo, no hay señales de intrusión. ¿Cree que eso es creíble? Domingo guardó silencio. Laura colocó sobre la mesa una vieja fotografía restaurada. En ella aparecía una mujer joven de mirada triste y cabello largo y oscuro, junto a un Domingo más joven. Esta es María Muñoz, ¿cierto? ¿Su esposa desaparecida? Domingo miró brevemente la foto y apartó la vista. Ella me dejó. Se fue con otro hombre. No, replicó Javier. Según el informe de 2006, la familia de María intentó contactarla muchas veces. Usted siempre dijo que se había ido sin dejar rastro. No había nota, ni equipaje, ni llamadas. Laura continuó. Y ahora, el cuerpo, atado, con la boca sellada, muerto por asfixia. Aparece en su casa. Domingo respiró hondo, apretando los brazos. Yo, no quiero hablar de eso. Javier golpeó suavemente la mesa con la palma. Vivió con un cadáver durante 19 años sin que nadie lo supiera. El niño Álvaro casi muere por los gases tóxicos que salían de esa habitación. Domingo levantó la vista, los ojos opacos. No sabía eso, no quería hacerle daño al niño. Laura, con frialdad, respondió. Pero sí dañó a su esposa. Y pagará por ello. Al mismo tiempo, en casa de la señora Rosario. Recuerdo muy bien a María, contó Rosario cuando Laura y Teresa llegaron. Era muy dulce. Siempre saludaba cuando iba al mercado.
Una vez escuché una pelea muy fuerte entre ellos en 2005. ¿Ella le dijo alguna vez que quería irse? Preguntó Laura. Rosario negó con la cabeza. Al contrario, le tenía miedo a Domingo. Una vez me confesó. Si un día desaparezco, no crean que fue por mi voluntad. Laura frunció el ceño. ¿Le contó eso a la policía en ese entonces? Rosario bajó la mirada. Tenía miedo. Domingo conocía gente del pueblo. Siempre miraba a los demás como si fueran insectos. Muy frío. Laura sacó su celular y envió los datos a la central. Gracias, doña Rosario. Lo que usted dijo puede ser la pieza que faltaba. Esa noche, Luis se sentó junto a la cama donde Álvaro dormía profundamente. La luz cálida iluminaba el rostro del niño, que ya no lucía tan pálido como en días anteriores. Teresa entró en silencio y se sentó a su lado. Está durmiendo más tranquilo, ya no se rasca. Creo que el gas ha dejado de filtrarse. Luis le apretó la mano suavemente. Hemos vivido al lado del mal todo este tiempo sin saberlo. Teresa asintió, con los ojos llorosos. Si no hubiera sido por la doctora Sara, por Laura. Luis susurró. Nunca imaginé que alguien pudiera esconder el cadáver de su esposa por casi 20 años. Ese hombre, ya no es humano. Afuera, el viento nocturno silbaba entre los pinos como susurros que aún no se disipaban. El inspector Javier Cebrián se detuvo frente a la puerta de madera abierta del cuarto que estuvo cerrado por 19 años. La luz tenue del techo caía sobre un ambiente cargado de humedad, donde el cuerpo de María Muñoz permanecía sentado, como un espectro que nunca se fue. Laura San Martín se acercó despacio al cadáver. Aunque llevaba mascarilla, sus ojos reflejaban un impacto profundo. El cuerpo no presenta descomposición natural completa, murmuró. La temperatura constante del cuarto pudo haber retrasado el proceso de putrefacción. Miguel Torres, del Departamento de Salud Pública, se aproximó con un medidor de gases hacia la grieta de la pared. Los valores se dispararon. Alerta roja. Niveles de formaldehído peligrosos. Esa fue la causa de las erupciones, fiebre, insomnio y pérdida de peso de Álvaro, dijo Sara Jiménez mientras revisaba. Si se hubiera tardado unas semanas más, el daño neurológico habría sido permanente. Javier asintió lentamente, mirando al fotógrafo forense. Toma imágenes detalladas de todo, especialmente de las ataduras y la boca sellada. Hay que comparar el material con lo que hay en la casa. Laura miró hacia un rincón de la habitación, donde yacía un viejo baúl de madera. Se agachó, lo abrió, y un olor a humedad la hizo retroceder levemente. Dentro había un montón de telas viejas, libros carcomidos y una pequeña caja de madera negra. Luis, llamó, ¿puedes ponerte guantes y abrir esto? Luis, que ayudaba a la policía en el exterior, subió de inmediato, se puso guantes de látex y abrió con cuidado la caja. Dentro había cartas arrugadas, algunos cuadernos, todos atados con tela. Laura abrió uno. Un diario, susurró. Esa noche, en la comisaría de Segovia. Laura y Javier estaban sentados en la sala de interrogatorios. Sobre la mesa, copias de fragmentos del diario, escritos con letra temblorosa, algunos manchados con lágrimas secas. 2 de marzo de 2006. Domingo cerró la puerta con llave. Dijo que no podía salir sin su permiso. Tengo miedo, no puedo llamar a nadie. 10 de marzo de 2006. Intenté gritar, pero me tapó la boca con un trapo mojado. Tosí sin parar, me dolía la garganta. Me dijo, si no te callas, te haré callar para siempre. 15 de marzo de 2006. Escuché a alguien llamarme desde afuera. Quizá Rosario, pero no pude responder. Tenía la boca cubierta con cemento húmedo. Lo hizo de verdad. No puedo respirar. Laura dejó la copia en la mesa, con expresión sombría. Fue sometida a tortura psicológica durante días antes de morir. Javier apretó el puño. Cada línea es un grito desde el más allá. Un agente entró con un informe. El análisis del cemento y de las cuerdas está listo.
Coincide exactamente con los materiales encontrados en la bodega de don Domingo. Laura habló con tono grave. Tenemos pruebas suficientes para procesarlo. Aquella noche, mientras Javier tramitaba la orden de detención con la fiscalía, en casa de Luis, Teresa intentaba calmar a Álvaro, que aún se agitaba por momentos en sus sueños. Mamá, ¿esa mujer era un fantasma?, preguntó el niño en voz baja. Teresa le acarició el cabello y respondió con ternura. No, amor, ella fue una persona, como mamá. Pero le pasó algo muy malo. Álvaro susurró. Creo que ella quería que yo la escuchara. ¿Escuchar qué? Antes, por las noches, siempre oía un suspiro. Muy bajito, como si alguien estuviera sufriendo. Teresa le apretó la mano. Ya pasó, ya no estás cerca de ese lugar. Mañana, la doctora te llevará a otro sitio. Luis entró con voz decidida. No volveremos nunca más a esa casa. A la mañana siguiente, don Domingo fue llevado a la audiencia preliminar ante el juez suplente en Segovia. Afuera del tribunal, periodistas y reporteros ya se agolpaban. Un reportero del canal TV intentó acercarse. Señor Domingo, ¿tiene algo que decir sobre el cadáver encontrado en su casa? Domingo no respondió. Caminaba con una calma aterradora, como si no tuviera nada que esconder. Sus manos estaban esposadas a la espalda, pero su cabeza se mantenía erguida. Dentro de la sala, su abogado, un hombre delgado, con aspecto cansado, le dijo en voz baja a Javier. No creo que tenga intención de colaborar. Ni yo mismo entiendo lo que piensa. Javier asintió, porque no siente culpa. Gente como él, cree que la víctima se lo merecía. De pronto, Domingo habló con voz baja y grave. Ella me traicionó, quería irse, destruir nuestra familia. Yo solo, le enseñé lo que era el orden. Laura lo miró fijamente y preguntó con frialdad. ¿Sellándole la boca hasta matarla? Domingo no respondió, cerró los ojos, recostó la cabeza hacia atrás, como si se entregara a un sueño deformado que él mismo consideraba justo. En Segovia, la noticia se esparció rápido por el pequeño pueblo. En la tienda, en el café, en la escuela. Todos comentaban con agitación. Hubo un asesinato y nadie lo supo por casi 20 años. Yo lo veía pasear a su perro todas las mañanas. ¿Quién lo imaginaría? La señora Rosario dijo que había escuchado gritos, pero nadie le creyó. Afuera de la antigua casa, la que fue hogar de la familia de Luis, ahora había cinta policial y un cartel de advertencia. Zona bajo investigación, prohibido el paso. Sara Jiménez regresó una última vez para recoger muestras antes de entregar oficialmente la vivienda a la policía y al juzgado. Luis la acompañó hasta la puerta, con mirada agradecida. Gracias a usted, mi hijo está vivo. Sara sonrió con suavidad. No, fue su hijo quien salvó a todo el pueblo. Si Álvaro no hubiera reaccionado al tóxico, ese cadáver tal vez jamás se habría descubierto. Al mismo tiempo, Laura regresaba a la sede de la Policía de Madrid. Se detuvo en la antigua oficina de investigación, donde se almacenaban miles de casos sin resolver. Colocó el expediente del caso María Muñoz en el estante, marcándolo con letras rojas. Descifrado, la verdad detrás de la pared de madera. Luego murmuró una frase que más tarde el propio Javier repetiría en una entrevista televisiva. La muerte solo guarda silencio cuando dejamos de escucharla. En el Departamento Forense del Hospital Central de Madrid, el doctor Eduardo González observaba atentamente la pantalla con los resultados de ADN. Frente a él, Laura San Martín, líder de la investigación en Segovia, sostenía una taza de café frío entre las manos. Eduardo se giró, con voz grave. Comparamos la muestra de ADN del diente del cadáver con los registros antiguos de María Muñoz. Coinciden por completo. Laura se quedó en silencio unos segundos. Lo había presentido, pero tener la confirmación era como recibir un balde de agua helada. Entonces, era ella, desaparecida desde 2006, murmuró. Eduardo asintió. La muerte se estima entre marzo y principios de abril de ese año. Causa, asfixia mecánica.
No hay signos de lucha, ni fracturas. Laura frunció el ceño. Porque estaba atada. Porque le sellaron la boca con cemento. Eduardo suspiró. Murió en silencio. Nadie supo. Nadie escuchó. Laura alzó la vista, con fuego en los ojos. Y Domingo vivió como si nada. Repartiendo cartas, comprando pan, saludando a los vecinos. Mientras su esposa moría atada tras una pared. Mientras tanto, en la comisaría de Segovia, Javier Cebrián llamó por teléfono a la hermana de la víctima, doña Inés Muñoz, que vivía en Salamanca. Su voz era cálida pero cargada de pesar. Señora Inés, lamento darle esta noticia por teléfono, pero hemos confirmado. El cadáver encontrado en la casa de don Domingo es su hermana María. Al otro lado, hubo un largo silencio, y luego un llanto desgarrador. No, no, no puede ser. 19 años. Yo la busqué por todas partes. Javier habló despacio. Sabemos que su familia denunció su desaparición varias veces, pero el expediente se cerró porque Domingo insistía en que se había ido por voluntad propia. Nunca le creímos, pero decían que no había pruebas. Nos ignoraron, la policía de entonces. Nunca nos escuchó. Vamos a reabrir el expediente completo. Y esta vez, la justicia no permitirá que María siga en silencio ni un segundo más. Esa misma tarde, Inés tomó el primer autobús desde Salamanca a Segovia. Al llegar, Laura y Javier la recibieron en una sala reservada. Temblando, Inés colocó una vieja fotografía sobre la mesa. María sonriendo junto al mar en Málaga, 2005. Amaba el mar, no merecía morir así. Laura puso su mano suavemente sobre la foto. No dejaremos que su partida se olvide. Inés apretó los dientes. Domingo la golpeaba. Lo sé, pero ella lo ocultaba. Me decía, a veces él es tierno. Patrañas, los abusadores siempre tienen dos caras. Javier intervino. Usted denunció en 2006, ¿verdad? 3 veces, dijo Inés con rabia. La primera cuando María no respondió el teléfono. La segunda cuando fui a su casa y Domingo dijo que se había ido. La tercera, fue una denuncia formal, pero solo la archivaron. Laura inhaló profundo. Vamos a responsabilizar a quienes ignoraron el caso. Ya sea por omisión o encubrimiento, también facilitaron el crimen. Inés asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias. Gracias por no olvidarla. En la escuela de Álvaro, la maestra Beatriz Mena mantenía una reunión urgente con el director Pedro Ibáñez, tras la difusión del caso a nivel nacional. Debemos apoyar a la familia del niño, dijo el director. Álvaro es un alumno brillante, respetuoso. No podemos permitir que lo marginen. Beatriz asintió. Propongo que un psicólogo escolar trabaje personalmente con él. Vivir cerca de un cadáver tanto tiempo puede dejar secuelas. Y enviaremos una carta a todos los padres, pidiéndoles respetar la privacidad de la familia. Esa noche, Álvaro descansaba en su nueva cama del Hospital de Madrid, después de ser trasladado lejos de la casa contaminada. Teresa estaba sentada a su lado, acariciándole el cabello. Mamá, ¿es cierto que ella se llamaba María? Sí, María. Fue la esposa de don Domingo. Álvaro miró el techo, con ojos soñadores. Entonces, ¿por qué me susurraba a mí? Teresa se sobresaltó. ¿Qué dijiste, hijo? Una noche, la escuché decir, alguien, encuéntrenme. Estoy aquí, no puedo gritar. Pensé que era un sueño, pero sonaba muy claro, mamá. Teresa lo abrazó, sin poder hablar. Su mano temblaba entre emoción y miedo. A la mañana siguiente, se llevó a cabo una rueda de prensa oficial en la sede provincial de la policía. Medios de toda España se presentaron, con cámaras y micrófonos apuntando al estrado. El inspector Javier Cebrián tomó la palabra con voz firme. Confirmamos que el cuerpo hallado en la casa de Segovia pertenece a María Muñoz, desaparecida desde 2006. Fue asesinada y ocultada durante 19 años por su esposo, Domingo López. Un murmullo recorrió la sala. También admitimos, el expediente de desaparición fue cerrado de forma negligente.
Y por esa omisión, María no fue rescatada a tiempo. Laura se acercó al micrófono. Pero fue gracias a la reacción inusual del niño Álvaro, víctima indirecta, que la verdad salió a la luz. Agradecemos a su familia, a la doctora Sara Jiménez y a los testigos por no rendirse. Un periodista preguntó, ¿Domingo ha confesado el crimen? Javier respondió, no, pero las pruebas físicas, el diario, los testimonios y los análisis forenses son irrefutables. Será acusado por homicidio premeditado, ocultamiento de cadáver y poner en riesgo a un menor. Laura concluyó, algunas víctimas ya no pueden hablar, pero si escuchamos con suficiente atención, ellas aún gritan desde las grietas en la pared, desde los sueños, desde un niño que no podía dejar de rascarse en la noche. La celda en el centro de detención de Segovia fue apodada El Silencio. No por ausencia de sonido, sino porque allí nadie hablaba con quienes habían hecho lo imperdonable. Domingo López se sentaba solo en la fría celda, la luz tenue proyectando sombras sobre su rostro arrugado. Sus ojos hundidos no mostraban emoción alguna. Frente a él, el abogado defensor de oficio, Vicente Álvarez, un hombre de unos 50 años, experimentado, pero agotado por la indiferencia de su cliente. ¿No quiere pedir una reducción de pena? ¿No quiere cooperar?, preguntó Vicente con voz baja. Domingo respondió con calma, como si hablara del clima. No la maté, solo la obligué a callar. El abogado frunció el ceño. ¿Sellando su boca con cemento? Ella se quejaba todo el tiempo, lloraba, llamaba a su madre. Le dije, cállate, vas a hacer que los vecinos sospechen. Pero no me hizo caso. Vicente guardó silencio unos segundos, luego lo miró con seriedad. La encerró en un cuarto sin ventanas, atada de pies y manos, sin comida suficiente, sin agua potable. ¿Cree que eso no es tortura? Domingo asintió levemente. Si hubiera sabido quedarse callada, habría vivido más tiempo. En la oficina de la policía, Laura releía el diario de María. Las últimas páginas, escritas con letra temblorosa, estaban impregnadas de miedo y soledad. Yo escribo a mano porque no me permiten tocar el teléfono ni nada más. Si alguien encuentra estas líneas, por favor sáquenme de aquí. No merezco morir en este lugar. Solo quiero vivir. Laura se mordió el labio. Alzó la vista hacia Javier, quien colocaba con cuidado un sello en el expediente. Nunca he visto a alguien tan frío, vivir como si nada hubiera pasado durante todos estos años, dijo Laura con voz ahogada. Javier, sin apartar los ojos de la pantalla, respondió. Lo peor no son los que matan en un arranque de locura, sino los que lo hacen con tiempo para pensarlo, y aún así lo hacen. Laura asintió, se llevó el bolígrafo a los labios, luego murmuró. Cuando María fue sellada con cemento en la boca, ¿tú crees que todavía podía respirar? ¿Por cuánto tiempo? Javier guardó silencio unos segundos, luego dijo en voz baja. Depende de cuánto cemento le pusieron. Pero si estaba fresco, murió lentamente. Quizás en unos 20 minutos. Tiempo suficiente para darse cuenta de que nadie vendría a salvarla. Laura bajó la cabeza, las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. En una escuela primaria de Madrid, Álvaro trabajaba con la psicóloga Lucía Morales. ¿Y qué has soñado últimamente?, preguntó Lucía con suavidad. Álvaro miró hacia su cuaderno, donde dibujaba una mujer de cabello largo parada junto a una ventana. Ya no habla, pero sonríe, solo un poco. Ya no duele, respondió el niño sin levantar la vista. Lucía le sonrió y le tocó con suavidad la mano. Eso es bueno, porque por fin fue escuchada. Álvaro levantó la cabeza por primera vez en toda la sesión, los ojos brillantes. ¿Tú crees que los muertos pueden descansar si los vivos conocen la verdad? Lucía asintió despacio. Yo creo que sí. Esa noche, en el parque cerca de la casa temporal de la familia, Luis y Teresa estaban sentados en una banca, observando a Álvaro jugar con sus nuevos compañeros. Corría, reía, como un canto de primavera en medio de un crudo invierno.
Luis vertió té caliente en un vaso térmico y se lo ofreció a su esposa. Aún no puedo creer que todo pasó justo detrás de esa pared. Teresa lo recibió, con las manos frías temblando. Si Álvaro no se hubiera enfermado, quizás ese cuerpo seguiría ahí. Y él seguiría comprando pan cada domingo. Luis miró a su hijo, luego volvió a Teresa. Yo quería enseñarle a resistir, a ser un hombre. Pero fue él quien me enseñó a escuchar, a creer en lo que los adultos siempre descartan. Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. Álvaro nunca vio a María, nunca escuchó su historia. Pero sintió su dolor. Tal vez. Hay conexiones que la ciencia no puede explicar. 3 días después, el juicio preliminar contra Domingo se llevó a cabo en el Tribunal Provincial de Castilla y León. La prensa se agolpaba, cámaras, abogados, familiares. El ambiente era el de un juicio histórico. Inés Muñoz, hermana de la víctima, fue invitada a declarar. Vestía de negro, sostenía una foto de María y hablaba con voz temblorosa pero firme. No vengo aquí a suplicar. Vengo a reclamar la dignidad de mi hermana. Ella era buena, dulce, nunca hizo daño a nadie. Se giró hacia Domingo, que estaba sentado detrás del estrado, frío como siempre. La mató con su silencio. La encerró en un cuarto donde nadie podía oírla. Pero no puede matar la verdad. No puede matar este dolor. La sala quedó en silencio. Luego se escuchó el golpe del mazo del juez, dando por terminada la audiencia. Al final del día, Laura y Javier estaban en el pasillo del tribunal, observando a los periodistas irse, las cámaras apagándose, el eco del espectáculo disipándose. Lo logramos, dijo Laura, abrazando el expediente. Javier asintió, no solo por María, sino por todos los que fueron obligados a callar por una pared. Laura miró al horizonte. Un rayo de sol se filtraba entre las nubes grises. La justicia no puede cambiar el pasado, pero al menos, puede evitar que otro cuerpo quede sepultado en el silencio. En el cementerio de Segovia, se había levantado una tumba para María Muñoz. Una lápida simple rezaba, María Muñoz, 1974 a 2006. Por fin, te han escuchado. Inés dejó una flor blanca sobre la tumba, con lágrimas suaves cayendo. Teresa, Luis y Álvaro estaban detrás, en silencio. Álvaro se acercó y susurró. Señora María, conté tu historia. ¿Me escuchaste? El viento sopló con suavidad. Una hoja amarilla cayó junto a la lápida. Luis apoyó su mano sobre el hombro del niño. La sacamos de la oscuridad. Y ella, nos sacó de la casa del demonio. Por suerte, los médicos actuaron a tiempo. Después de que la policía selló la casa, Álvaro fue trasladado al Hospital Universitario en Madrid para seguimiento y tratamiento especializado. Sara Jiménez envió todos los registros médicos y muestras al Hospital Ramón y Cajal, que contaba con los mejores especialistas en toxicología e inmunología. En la habitación del 5º piso, Teresa permanecía junto a su hijo. Álvaro dormía profundamente, respiración tranquila, su piel empezaba a recobrar color. Sara entró con un expediente recién impreso. Señora Teresa, dijo en voz baja. Ya tuvimos la junta médica. Álvaro tiene una inflamación sistémica leve, pero sin daños neurológicos evidentes. Con este tratamiento, se recuperará completamente. Teresa le apretó la mano, con lágrimas. ¿De verdad está fuera de peligro? Es un pequeño guerrero, sonrió Sara. Si hubiéramos llegado un mes más tarde, el daño podría haber sido irreversible. Luis, desde atrás, puso una mano en el hombro de su esposa, con la voz quebrada. No sabemos cómo agradecerte. Sara negó con la cabeza. Solo hice lo que mi conciencia exigía. Pero creo sinceramente que fue Álvaro quien salvó a María. 3 días después, la abogada de la familia Muñoz, Marta Figueroa, presentó una solicitud para reabrir todo el expediente del año 2006 y pidió investigar la responsabilidad penal de quienes ignoraron los reportes de desaparición. En la Fiscalía de Castilla y León, los periodistas llenaban la entrada. Señora Figueroa,
Es cierto que el caso fue cerrado prematuramente por vínculos personales entre Domingo y un investigador. Estamos pidiendo una investigación formal, respondió Marta. Si hubo encubrimiento, todos los involucrados deberán responder. María Muñoz fue silenciada. No permitiremos que otros también lo sean. ¿Y el estado de salud del niño Álvaro? Marta sonrió. Recibimos buenas noticias. Está recuperándose bien en Madrid. Valiente e inteligente, él fue la clave para revelar un caso enterrado por 19 años. En el hospital, Álvaro estaba participando en una actividad artística con una psicóloga. Dibujaba con lápiz azul una puerta abierta, detrás de la cual brillaba una luz dorada. ¿Qué es esta puerta?, preguntó la especialista, sonriendo. Es la salida de la señora María, respondió Álvaro. Creo que estuvo ahí mucho tiempo. Y ahora, por fin salió. Luis, en el pasillo, escuchó en silencio. Se volvió hacia Teresa y susurró. Nuestro hijo, comprende más que muchos adultos que vivieron cerca de Domingo. Mientras tanto, en la Oficina de Investigación de Madrid, Laura y su equipo revisaban los casos de personas desaparecidas entre 2000 y 2010. En pantalla, cientos de nombres, fotos y fechas. Javier se acercó con su silla. ¿Crees que pudo haber otras víctimas? No lo descarto, respondió Laura. Alguien capaz de esconder un cadáver durante casi 20 años, puede haber actuado antes. Javier meditó. Vivió demasiado tiempo en silencio. Y la gente creyó todo lo que decía. Laura señaló un archivo. Aquí, Ana Palacios, desaparecida en 2003. También en Segovia. Sin rastro, sin llamadas. La última vez fue vista cerca del mercado local. Javier leyó por encima. Su esposo fue sospechoso, pero no había pruebas. Lo curioso es, vivieron alquilados un tiempo en la casa de Domingo. Laura apretó el mouse. Tenemos que pedir una orden para registrar toda la propiedad. Puede haber más secretos. En el patio del hospital, Álvaro jugaba con bloques junto a Diego, un compañero de cuarto. Reía por primera vez desde que dejó la casa. ¿Quieres ver a la señorita Laura?, le preguntó Teresa. Álvaro levantó la cabeza y asintió. Esa tarde, Laura fue a visitarlo. Álvaro se sentó frente a ella en la sala de terapia. El dibujo de la puerta de luz estaba entre ambos. ¿Sabes?, dijo Álvaro suavemente. Soñé con una habitación sin ventanas, solo con un suspiro. Laura asintió. Creo que era María intentando hablar contigo. Y tú la ayudaste a ser escuchada. Álvaro la miró a los ojos. Entonces ahora, ¿quién ayudará a las demás personas como ella? Laura sonrió y le tomó la mano. Tú y yo, si aceptas ser asistente honorario de la Policía de Madrid. Álvaro soltó una carcajada, la primera desde que salió de la casa maldita. En el centro de detención, Domingo recibió oficialmente la orden de procesamiento del Tribunal Supremo de Castilla y León. Cargos: homicidio en primer grado, ocultación de cadáver, destrucción de pruebas, poner en riesgo la vida de un menor. Sentencia prevista: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abogado Vicente lanzó el expediente sobre la mesa. Ya no lo defenderé. Usted no muestra arrepentimiento, solo sabe guardar silencio, y ahora, morirá en ese mismo silencio. Domingo no respondió, solo fijó la mirada en la pared blanca frente a él, como si aún pudiera oír la voz de María resonando entre las vetas de la madera. En la nueva tumba de María Muñoz, la familia y amigos se reunieron en una ceremonia conmemorativa organizada por las autoridades. Medios de comunicación, estaciones de radio y los vecinos de Segovia estaban presentes. Inés Muñoz, la hermana mayor y firme, se levantó a hablar. Mi hermana soñaba con ser maestra. Amaba a los niños, a las margaritas, y creía en la felicidad simple. Nunca pudo vivir ese sueño. Pero gracias a un niño valiente, su voz ha vuelto a vivir. El silencio envolvió el lugar. Teresa lloraba. Luis abrazaba a su hijo. No recuerdo bien su cara, dijo Álvaro en voz baja. Pero sé que ya no está sufriendo. Inés se inclinó, abrazó al niño con los ojos humedecidos.
Gracias, por haber escuchado lo que nosotros, los adultos, debimos oír hace mucho. La luz del sol primaveral inundaba el hospital Ramón y Cajal. Álvaro había sido trasladado a una sala de recuperación sin necesidad de asistencia respiratoria. Su piel volvía a tener color, y su cabello crecía parejo tras semanas de agotamiento, pérdida de peso y picazón constante. Luis entró con una pequeña bolsa de papel en la mano. «Adivina qué traje». Álvaro se sentó de golpe, con una sonrisa radiante. «¿Empanada de la panadería Sancho?» «Correcto, de tu tienda favorita, pero solo una. La doctora dijo que no podemos abusar del aceite». Teresa rió, pasándole una servilleta. «¿Sabes? Ayer la doctora Sara dijo que estás recuperándote más rápido de lo esperado». «Porque quiero volver a la escuela», gritó Álvaro. «Quiero ver a Diego y a la maestra Mena». Luis se sentó junto a la cama. «Cuando estés totalmente bien, nos mudaremos a Madrid. Cerca del hospital, de una buena escuela. Y, lejos de esa casa vieja». Álvaro guardó silencio unos segundos, luego preguntó: «¿Y esa casa, ya vive alguien ahí?» Teresa miró a su esposo y respondió: «No, la policía la selló. Las autoridades decidieron convertirla en un centro comunitario educativo para honrar a María». El niño inclinó la cabeza y parpadeó. «¿De verdad, mamá, ya nadie más será encerrado allí?» Luis apretó su mano. «Nadie más, hijo, nunca más». Una semana después, en la Sala 4 del Tribunal Penal de Castilla y León, se celebró la audiencia pública de sentencia contra Domingo López, transmitida en vivo a nivel nacional. Decenas de periodistas, reporteros, testigos y ciudadanos de Segovia llenaban el recinto. Domingo fue escoltado a la sala, esposado, con el rostro imperturbable. Frente a las cámaras, no bajó la cabeza, no mostró remordimiento. La jueza principal, doña Ángela Herrero, leyó la sentencia con voz firme. Tras considerar todas las pruebas, testimonios, diarios de la víctima y los informes forenses, este tribunal condena al señor Domingo López a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cargos: asesinato premeditado, ocultación de cadáver, tortura psicológica, poner en peligro a un menor y engañar a las autoridades durante 19 años. La sala estalló. Algunos lloraban, otros aplaudían. Inés, la hermana de María, apretó su pañuelo mientras las lágrimas corrían. «Al fin, mi hermana pudo hablar», susurró. Tras el juicio, los periodistas rodearon a la abogada Marta Figueroa. «¿Tiene algún comentario sobre la actitud del acusado? Fría, inhumana. Pero esta sentencia no es para él. Es para María, y para todos aquellos a quienes alguna vez se les dijo que no era tan grave». De vuelta en el hospital, Álvaro estaba en su silla de ruedas, dibujando mientras escuchaba las noticias en la televisión de la habitación. En pantalla, la presentadora decía: «El Tribunal Provincial acaba de condenar a Domingo López a cadena perpetua». El caso ha generado una ola de revisión de cientos de expedientes de desapariciones en todo el país. Teresa puso su mano sobre el hombro del niño. «¿Ves? Todo lo que soportaste ayudó a que muchos más sean escuchados». Álvaro la miró y sonrió. La señora María ya no estará sola. Un mes después, en Segovia, las autoridades organizaron una ceremonia especial frente a la casa donde ocurrió todo. El cuarto donde María fue encerrada había sido desmontado, restaurado y convertido en una pequeña biblioteca con el nombre Sala de Lectura de las Voces Perdidas. Una placa de bronce frente a la entrada decía: «En memoria de María Muñoz, 1974 a 2006». Silenciada en vida, pero escuchada por el corazón de un niño. Luis cargaba a Álvaro junto a Teresa. La luz del atardecer los cubría como un velo que sellaba la pesadilla. Inés Muñoz colocó sobre la mesa una copia del diario de María, ya impreso y distribuido gratuitamente en las escuelas de la provincia. «¿Quieres leerlo?», le preguntó, tocándole el hombro con suavidad. El niño asintió y pasó las páginas con delicadeza. En junio de ese año,
Laura San Martín fue reconocida como Figura de Justicia del Año por la organización civil Justicia Abierta. En su discurso de premiación, miró directamente hacia el público, donde Teresa y Álvaro estaban sentados. Solemos pensar que la justicia viene de los tribunales. Pero la justicia, en realidad, empieza cuando alguien decide escuchar. Y a veces, ese alguien tiene solo 10 años. La ovación fue larga y sentida. Al día siguiente, Laura visitó a Álvaro en el Parque de Madrid, donde el niño ya jugaba fútbol y corría como cualquier otro niño. ¿Recuerdas tu promesa?, le preguntó mientras se sentaban en una banca. Ser asistente honorario de la Policía de Madrid, respondió de inmediato. Pero solo si tengo poder especial para ayudar a los niños. Laura soltó una carcajada. Está bien, señor asistente. ¿Primera orden? Nunca ignorar un susurro, dijo Álvaro con mirada seria. Aunque venga del otro lado del muro. Antes de irse, Laura le entregó un pequeño regalo. Un cuaderno de tapa de cuero con el símbolo de un búho y la frase: La libertad empieza con una historia contada. Escribe todo lo que pienses, todo lo que sientas, le dijo. Algún día, contarás historias que ayudarán a otros a ser escuchados. Álvaro abrazó el cuaderno con una gran sonrisa. En una redacción que entregó a su maestra Beatriz Mena, al iniciar el nuevo ciclo escolar, Álvaro escribió: Yo creía que eran picaduras de chinches. Pero era una persona pidiendo ayuda. No recuerdo bien la cara de la señora María. Pero creo que la escuché gracias a un sueño. Quiero crecer para ayudar a otros. A quienes ya nadie quiere oír. En el Archivo Central de la Fiscalía de Madrid, el caso de María Muñoz fue archivado en una sección especial con una etiqueta roja. Escuchado, justicia hecha. Justo debajo, un nuevo expediente. El caso de Ana Palacios, desaparecida en 2003. Laura lo sacó con decisión, la mirada encendida. No nos detendremos con María. Y así, la historia de un niño de 10 años en Segovia, que se rascaba hasta sangrar por una picazón inexplicable, se convirtió en la chispa que permitió que muchas otras víctimas finalmente pudieran contar su verdad. Porque hay dolores que creemos enterrados para siempre. Pero todos pueden ser escuchados, si alguien se atreve a prestar atención. A veces, la verdad no está detrás de un muro de ladrillos, sino detrás del muro de la indiferencia. Y si no fuera por la perseverancia de una doctora, la sensibilidad de un niño llamado Álvaro, y el valor de quienes se atrevieron a mirar atrás, María habría quedado enterrada para siempre en el silencio. Esta historia nos recuerda que cada grito, por débil que sea, merece ser escuchado. Y que, a veces, los niños ven lo que los adultos han olvidado por demasiado tiempo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.